¿Vale? Es imposible que se entienda, lógicamente, lo que voy a poner aquí. Todos entenderán algunas cosas, ¿vale? Pero por lo menos tendréis como un mapa ahora mismo de cómo funciona la cosa, ¿vale? Y después iremos profundizando en cada una de las ecuaciones, ¿vale? Entonces vamos a empezar con lo que llamo aquí en el capítulo 4, que son las ecuaciones de Maxwell, ¿vale? Las ecuaciones de Maxwell son estas de aquí. ¿Vale? Son las 4 ecuaciones de Maxwell, que son genéricas, ¿vale? Y no dependen ni de medios ni de nada, ¿vale? Son ecuaciones generales que ocurren siempre, independientemente del medio del que estemos hablando, etc. ¿Vale? Entonces, como veis, son 4 ecuaciones, ¿de acuerdo? En las que ya claramente se pueden distinguir varias cosas, ¿vale? Hay 2 ecuaciones que aparecen rotacionales, hay 2 ecuaciones en las que aparecen divergencias, ya sabemos lo que es, el concepto. Ser rotacional mide la capacidad de hacer rodar paletas, el flujo saliente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces hay 4 ecuaciones, 2 de rotacional, 2 de divergencia, ¿vale? Hay 4 campos electromagnéticos, que son el E, el B, el H y el D, ¿de acuerdo? El E, el B, el H y el B, o si queréis, el B, el H, ¿de acuerdo? Que tienen el nombre de intensidad de campo eléctrico, densidad de flujo eléctrico, densidad de flujo magnético y intensidad de campo magnético. ¿De acuerdo? Así que hay 2 campos son magnéticos y 2 campos tienen el nombre de eléctrico, ¿vale? Hay 2 ecuaciones de rotacional, 2 de divergencia, hay 4 campos, ¿vale? 2 eléctricos, 2 magnéticos, unos se llaman intensidades de campo eléctrico, el E y el H, y otras densidades, ¿vale? Muchas veces a este campo se le dice directamente el campo magnético, ¿vale? Porque de hecho lo utilizas en muchos sitios a este le llaman campo magnético, en otros sitios es a este le llaman campo magnético. Campo eléctrico siempre le llaman a este, ¿vale? Pero vamos a decir la definición estricta es esa que veis ahí, ¿vale? Y evidentemente son los 4 campos electromagnéticos que queremos encontrar. Acordaros que hay 2 de ellos que son los que hacen fuerza, ¿de acuerdo? Uno el campo eléctrico y otro la densidad de flujo magnético. Un campo eléctrico, uno eléctrico, hay una fuerza eléctrica y una fuerza magnética. ¿De acuerdo? Como ya habíamos. ¿De acuerdo? 4 campos, 2 de ellos ejercen fuerza. ¿Vale? Ya lo sabéis. Y vemos también en las ecuaciones, pues, estas 2 cosas de aquí, que son las fuentes de campo, son las que hemos venido hablando, ¿vale? La ρV es la densidad volumétrica de carga y la JV es la densidad volumétrica de corriente. ¿Vale? ¿Qué es lo que consideramos que son las fuentes, son el origen del campo electromagnético? ¿De acuerdo? Es como el generador que excita los campos magnéticos y electromagnéticos, ¿vale? Estas son
las fuentes de campo. ¿Vale? Como os había dicho, un campo electromagnético se genera siempre que cogemos una carga con la mano y la movemos. En ese momento tenemos ρ, que es la carga, ¿vale? Y J, porque estamos moviendo la carga, y eso genera que las ecuaciones pues, prevén la existencia del D, el B, el E y el H. ¿De acuerdo? Las fuentes, recordad los campos. ¿Vale? Muy bien. A ver, cuando escribo esto, por supuesto, estoy diciendo que en cada punto del espacio, para cualquiera de los campos, ¿vale? Para cualquiera de los campos, voy a poner, por ejemplo, que D, en cualquier punto del espacio R, hay un vector E que depende de R, pero que también depende de T. Es decir, son vectores que dependen de cada punto del espacio que yo mire y del instante de tiempo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo estoy mirando en ese punto, el campo electromagnético a lo mejor está pinchando así, en T igual T sub 0, ¿vale? Pero si yo cuando saco una foto, estoy viendo el campo pinchando así, pero cuando saco la foto siguiente, en otro tiempo, bueno, pues a lo mejor veo el campo E, que depende de la posición y el tiempo, pues en T igual a T sub 1, pincha en otra dirección. ¿De acuerdo? Así que estamos en una palabra que es súper complicada y es intentar visualizar que en cada punto del espacio hay un vector que apunta en una dirección y que cambia con el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que en general les digo, las variaciones de E, bueno, las de E y las de D, las de H y las de B, las de todos los campos, dependen de 4 variables, 3 de posición y 1 de tiempo. ¿Vale? O sea que cuando está esto puesto así compacto, podéis imaginar que, claro, que hay derivadas parciales respecto al tiempo y aquí hay derivadas parciales respecto a las 3 coordenadas del espacio, ¿vale? O sea, es un follón, está puesto muy compacto, pero es un follón grande, ¿vale? Pero en cualquier otro punto del espacio, evidentemente, ¿no? En un R', pues se pasará lo mismo, pues habrá aquí otro vector, ¿vale? Que es R', ¿vale? En T igual a T sub 0, por ejemplo, y qué sé yo, en ese punto pues habrá cambiado aquí a E R', en T igual a T sub 0, por escribirlo de la otra manera, ¿vale? ¿Se entiende? Un poquito, ¿vale? Ya digo, entonces cuando estoy poniendo eso, estoy poniendo una cantidad de información ahí tremenda, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es imposible, por supuesto, de representar ni nada. Ya es difícil representar una magnitud escalar en 3 dimensiones. Pues imaginaros 4 magnitudes vectoriales cambiando con el tiempo, ¿vale? Por eso necesitamos un montón de mates y un montón de suposiciones y tal para poder hacer algo bueno. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? Vale. Unidades. ¿De acuerdo? Video de esto. ¿Vale? Unidades de esos 4 campos que queremos encontrar y que son los que transportan, cuando mandamos por teléfono móvil, son los que transportan la información, esos campos E, B, D y H. ¿Vale? Unidades que tiene. Bueno, de estas ecuaciones ya conocemos algunas unidades, ¿verdad? ¿Cuáles conocemos? Las fuentes, ¿no? ¿Qué unidades tiene esta? Coulombio partido metro cúbico. Y esas las sabemos, ¿vale? ¿Qué unidades tiene esta? Amperio partido por metro cúbico, amperio partido por metro cuadrado. Insistí bastante, ¿vale? Ojito con eso. Amperio partido por metro cuadrado, que es lo mismo que coulombio partido por metro cuadrado partido por segundo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Acordaros que os lo dije, ¿vale? El concepto volumétrico aquí es un poco confuso, tiende uno a decir amperios por metro cúbico, pues ya lo discutimos ampliamente, son amperios partido por metro cuadrado. ¿Vale? ¿Ok? Bien. Unidades de las otras, lógicamente tienen que casar las unidades de todo. ¿De acuerdo? Luego, por ejemplo, hay algunas que ya podemos inferir cuáles van a ser. Por ejemplo, ¿cuál va a ser las unidades de D? Lo podemos ver, porque si aquí estos son coulombos por metro cúbico, tiene que igualar a las unidades de aquí.
¿Qué unidades tiene D? Tiene que tener, porque aquí tiene que haber coulombs partido por metro cúbico y aquí tiene que haber coulombs partido por metro cúbico, ¿no? ¿Vale? Que los dos lados de la corriente que están en las mismas unidades. Entonces, ¿qué unidades tiene D? A ver, si recordáis, la divergencia de D, esto es parcial con respecto a X, de X, por ejemplo, en cartesianas, ¿no? Entonces, ¿cuáles las unidades del gradiente? El gradiente es la divergencia, perdón, que son unidades de 1 partido por metro, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es la unidad de D? Pues la que le corresponda, para que al multiplicarla por 1 partido por metro, me dé coulombs partido por metro cúbico. ¿Vale? Voy a poner aquí, si esto es coulomb partido metro cúbico, hacer una divergencia es derivar respecto al espacio, luego se tiene 1 partido por metro, ¿qué es lo que corresponde aquí? Coulomb por metro cuadrado. ¿Vale? Así que el D son coulombios, no le queda más remedio que ser coulombios partidos por metro cuadrado. Fijaros que es densidad de flujo, porque es algo partido por metro cuadrado. El flujo, ¿verdad? Fijaros que es algo que está fluyendo en algún sitio por unidad de superficie, para que cuando integres te des cuadro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Densidad de flujo, es una densidad de flujo. ¿Vale? Vale, muy bien. Pues igual que hemos hecho esto aquí, digo yo que podremos ponerle también unidades a esta otra, ¿no? A ver, nos casa esto aquí, ¿vale? Porque claro, esto ahora ¿qué son? Coulombios partido por metro cuadrado partido por segundo, ¿no? ¿Correcto? ¿Y esto de aquí qué era? Amperios partido por metro cuadrado, que es coulombios partido por segundo partido por metro cuadrado. Mismo, ¿de acuerdo? O esto nos está casado, ¿vale? Lo cual quiere decir que H ya sabemos también cuánto tiene que tener. Porque esto, el rotacional, también es un 1 partido por metro. ¿De acuerdo? Esto va a ser un 1 partido por metro. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, voy a ponerlo de otra manera, ¿vale? Esto está claro, ¿vale? Estos son amperios por metro cuadrado, ¿verdad? Estos son amperios por metro cuadrado. ¿Vale? Vale, vamos a decir, ¿no? Coulomb es partido por segundo, partido por metro, ¿vale? Y aquí lo mismo, ¿vale? Si esto es 1 partido por metro, ¿cuánto es la H? Amperios partido metro. ¿Vale? Luego la H son amperios partido por metro. ¿Vale? Muy bien. Para las otras necesitaríamos tener las ecuaciones de los medios, que todavía no las tenemos, os las voy a poner directamente, ¿vale? Sin razonar, porque todavía no las podemos razonar, ¿vale? Campo eléctrico con voltios partido por metro, ¿de acuerdo? Y la densidad del flujo magnético con Weber partido metro cuadrado, que es lo que se denomina Tesla. Pero si lo ponéis así como Weber partido por metro cuadrado, queda más simétrico, ¿vale? Los coulomb por metro cuadrado son dos densidades, Weber partido por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, ya veis que esto de aquí, si relacionáis, ya sabéis que la teoría de circuitos viene de electromagnético, luego haremos algún tipo de estudio de esto, ¿vale? Pero claramente el campo magnético, ¿con qué invita a asimilarlo? De alguna forma, con corrientes, ¿no? ¿Vale? El campo eléctrico, ¿con qué invita? Con tensiones, ¿no? ¿Vale? Porque por las unidades parece que por aquí van a aparecer corrientes, por aquí van a aparecer tensiones para comentar. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? Vale, pues tenemos los 4 campos, tenemos sus unidades de las cuales hemos deducido la mayor parte de ellas, hemos dejado algunas sin deducir, ponemos por definición, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle nombre a las ecuaciones, ¿de acuerdo? Vamos a llamar a esta la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4, ¿de acuerdo? Pues la ecuación 1, a mí me gusta llamarla, y digo a mí porque no sé si la gente la llama así,
Pero yo esta la relaciono con la ley de Faraday, ¿vale? La ecuación de Faraday, tendrá que aparecer por ahí lo que habéis estudiado en física de Faraday, ¿vale? La ecuación 2, ¿vale? A mí me gusta llamarla la de Ampère generalizada. La ecuación 3 es la ecuación de Gauss, ¿vale? La ecuación 4, la pobrecita, que quedó sin nombre, ¿vale? Y yo suelo poner, es la ecuación que dice que no existen cargas magnéticas, ¿vale? Y nos referiremos a veces a 4 ecuaciones por esos nombres, ¿vale? La ecuación ligada a la ley de Faraday, otra ecuación ligada a la ley de Ampère generalizada, a la ley de Gauss, y otra al hecho de que no existen cargas magnéticas, ¿vale? Que cuando hacemos un poquito más en el tema, veremos por qué. Vale, más cosas. ¿Alguna duda hasta ahora? Muy descriptivo, muy teórico. Vale. Esta corriente de aquí, los campos todavía no sabemos muy bien qué son. Bueno, ni lo sabemos, ni probablemente lo lleguemos a saber mucho porque es complicado de narices, ¿sabes? Entender bien esto. Pero bueno, esto sí que sabemos qué es, ¿no? Esto sí que está clarito, ¿no? Con todas las fuentes. Estos son el exceso de electrones o de protones que hay por unidad de volumen, esencialmente. Y esto de aquí hemos dicho que son electrones o protones viajando. Luego estas corrientes de aquí, esta JV que hay aquí, es la corriente, lo que se llama la corriente de cargas, ¿vale? Es decir, cargas en movimiento. ¿De acuerdo? Y esa JV la vamos a distinguir, o se distingue muchas veces, en dos trozos. Siempre son cargas en movimiento, ¿vale? O sea, siempre que viene un JV, lo que ven que ahí hay cargas que se están moviendo también para abajo, ¿vale? A un lado, ¿vale? Vamos a separar la JV en dos partes dependiendo de cómo se genere. La de fuente y la de conducción, ¿vale? Es muy típico separar las corrientes en la parte de fuente y en la parte de conducción. Son las mismas corrientes, son electrones moviéndose para arriba y para abajo. Lo que cambia es el origen de quién genera el movimiento de los electrones, o protones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Siempre son electrones o protones moviendo. La corriente, que pasan partículas de un lado para otro, ¿vale? Partículas de un lado para otro, con su masa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que lo que se denomina corrientes de fuente, ¿vale? Parte de la idea de que yo de alguna manera, mecánicamente, tengo atrapada una carga con mi mano, o con lo que sea, tengo agarrada, y la muevo externamente. Eso es la verdadera fuente de campo, ¿vale? Yo cojo energía de fuera, energía de mi brazo, y al mover la carga, lo convierto en energía electromagnética. ¿De acuerdo? Entonces, la J de fuente son el movimiento, la corriente, movimiento de cargas que está impuesta por alguien fuera a través de medios mecánicos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, es el esclavo que tengo moviendo cargas para generar el campo electromagnético. ¿De acuerdo? Así que este es las fuentes, digamos a decir, de energía externa, ¿no? Que se introduce al circuito, que se introduce al medio, que se introduce al campo. ¿Vale? Por el hecho de agitar las cargas, voy a generar un campo electromagnético, eso genera cierta energía, que es la energía que yo estoy gastando en moverla, se está trasladando a ese campo electromagnético. ¿Vale? Y hay otra parte aquí, que es la corriente de conducción. La corriente de conducción es una corriente que se produce porque hay electrones o protones libres, ¿vale? Que se pueden mover si son empujados por el propio campo electromagnético. ¿De acuerdo? Así que estos son el movimiento de cargas
debido al arrastre del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Bastante sencillo de entender. Si tengo para el electrón libre, tengo un campo eléctrico, ese electrón lo va a empujar, ¿vale? El campo eléctrico va a empujar al electrón y se va a mover. Esa es una corriente de conducción, vamos a decir, ¿vale? Una corriente que depende del campo eléctrico que hay en cada punto. Mientras que esta no. Es una corriente que luego, oye, muevo, no sé cuántos electrones a cada velocidad, pero no nada de corriente local. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues si os fijáis en este modelo que tengo aquí, ¿cuántas ecuaciones tengo? Fijaros, tengo para el campo eléctrico la ecuación 1 y la 3, ¿vale? De alguna manera, estas dos magnitudes, la D y la E, están relacionadas con el campo eléctrico, ¿vale? Y si aquí, imaginaros que en vez de tener aquí E, tuviera aquí una E también, ¿vale? Si tuviera aquí una E, en vez de una D, ¿vale? Yo conocería el rotacional y la divergencia del campo en todos los puntos. Luego podría calcularlo. ¿De acuerdo? Y aquí lo mismo, si aquí en vez de tener una B tuviera una H, tuviera solo dos campos, yo podría resolver esto de aquí, ¿vale? Pero ahora mismo en este sistema de ecuaciones hay más incógnitas que ecuaciones, ¿de acuerdo? Esas 4 ecuaciones diferenciales solo da para solucionar 2 campos, no 4, ¿de acuerdo? ¿Vale? Así que hacen falta adicionalmente a este modelo, hacen falta lo que se denominan las condiciones de las ecuaciones de los medios, ¿vale? O sea, para poder resolver esto de aquí, no me vale con esas ecuaciones, y me tengo que poner unas ecuaciones que son las ecuaciones de los medios, ¿vale? Lo voy a poner por aquí. ¿Vale? Son incompletas en principio. No puedo resolver las 4 ecuaciones, no puedo resolver los 4 campos, solo podría resolver 2. ¿Vale? Entonces, adicionalmente a las ecuaciones de Maxwell, pues aparecen las ecuaciones de los medios. ¿Vale? Pues hay que añadir, para resolver problemas electromagnéticos, hay que añadir a las ecuaciones de Maxwell, fijaros que yo aquí no hablo de medio, ninguno. Aquí me da igual que sea en el vacío, que sea en un trozo de cristal. Que una parte sea en el vacío y otra en un trozo de cristal, me da igual. ¿Vale? Entonces, a esas 4 ecuaciones hay que unirle otras 3 ecuaciones, que son las que se conocen como ecuaciones de los medios. ¿Vale? Y ese conjunto, Maxwell, más las ecuaciones de los medios que veremos luego, son las que permiten resolver los problemas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Son incompletas, quiere decir que nos permiten calcular los cuatro campos a partir de ellas. ¿Vale? Muy bien. A ver, también a este respecto, porque esto es una de las cosas que más dudas me generaba a mí cuando me contaron esto, y supongo que os podría pasar algo parecido a vosotros, ¿vale? Y es lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver el caso, antes de estudiar las cosas de los medios, vamos a ver el caso más sencillo. ¿Qué pasa si estoy en el vacío? ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues el vacío, y tengo por ahí en algunos puntos, no sé, tengo fuentes, en algunos sitios, pero el resto estoy en un material que es el vacío. Si tengo el vacío, tengo por ahí algún sitio localizado donde tenga corriente, sí. ¿Vale? Y vamos a ver, ¿cuáles son las ecuaciones de Maxwell? Las ecuaciones de Maxwell valen siempre, ¿vale? Las ecuaciones de Maxwell son las mismas. Las ecuaciones de Maxwell
son las que hemos puesto, las 4 que hay ahí. ¿De acuerdo? Ahora, en el vacío, ¿cuáles son las ecuaciones de los medios? Pues es sencillito, porque en el vacío las ecuaciones de los medios son simplemente D de RT igual a epsilon 0 E de RT. ¿Vale? Y B de RT igual a mu 0 de H de RT. ¿Vale? Así que hay dos constantes, estos son constantes. S0 y mu 0 son constantes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, el campo D y el campo E en cada punto del espacio y en cada instante del tiempo son lo mismo, es una constante multiplicativa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo cual quiere decir que realmente en el vacío solo hay dos campos, con derivados. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, si uno mete esto, luego contrario las unidades y tal, ¿vale? Si uno mete esto en las ecuaciones de Maxwell, porque evidentemente si uno mete esto de aquí en las ecuaciones y las despeja, pues le queda algo como esto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Son las mismas ecuaciones en las que simplemente he quitado el D y he quitado el B. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué os quiero decir con esto? Que es importante entonces. Realmente solo hay dos campos electromagnéticos, ¿vale? Uno eléctrico y uno magnético. ¿Vale? Del vacío, está clarísimo. Solo hace falta dos campos. Y estas ecuaciones son completas. Se pueden calcular, ¿está? ¿De acuerdo? Y la ecuación del vacío se rige por esto de aquí. ¿Vale? ¿Por qué entonces las ecuaciones de Maxwell en general se plantean con 4 campos? Pues para que macroscópicamente no tengamos que tener en cuenta cuando tenemos un material dónde están cada una de las cargas de los átomos que hay ahí. ¿Vale? Luego el campo B y el campo B son como una, entre comillas, invención, tan derivados del campo E y del campo H, ¿vale? Y simplemente nos podéis ver como una cosa útil para hacer operaciones cuando tenemos medios cargados y no queremos tener en cuenta dónde está cada una de las cargas de las corrientes dentro del medio magnético. ¿Vale? Entonces, los otros dos campos, ¿vale? Hay dos magnéticos y dos eléctricos, solamente es importante uno, eléctrico y uno magnético, y los otros son importantes solo cuando quiero tener en cuenta macroscópicamente lo que hace el medio sobre el tal, sin saber exactamente cuántas cargas hay por ahí pululando. ¿Vale? Entonces me explico. ¿Queda eso claro? ¿Vale? Bueno, quedaros con esa idea, ¿vale? Esos dos campos, por supuesto, estos dos son los que iban en fuerza, ¿no? La fuerza de Lorentz, pues la energía del campo E y el campo B, es lo mismo que el campo H. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Venga, pues vamos ahora, ya tenemos las unidades, este tipo de consideración, ¿vale? Acordaros que el epsilon 0 y el mu 0 son, en el vacío, son constantes, ¿vale? Por tanto, realmente, los campos D y E es lo mismo casi, y el B y H es casi lo mismo. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver las ecuaciones de Maxwell en formato integral. ¿Vale?
Vamos a ver las ecuaciones de Maxwell en formato integral. Bueno, porque son las mismas ecuaciones puestas de otra manera que puede ser más útil. ¿Vale? Bien. Entonces, fijaros, las dos ecuaciones que son del rotacional son muy parecidas, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar las ecuaciones de Maxwell en forma integral, ¿vale? Dentro de este mismo tema, ¿vale? Te digo, estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, son muy parecidas, son ecuaciones de rotacional. Me están invitando a aplicar el teorema de Stokes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que las ecuaciones 1 y 2, cuando les apliquemos el teorema de Stokes, se van a convertir en unas ecuaciones 1 y 2, pero vistas en formato integral. ¿Vale? Y la 3 y la 4, pues me diréis a mí, ¿a qué os están invitando? Al teorema de Gauss, ¿no? Y cuando uno dice voy a aplicar el teorema de Stokes, el teorema de Gauss, lo que tiene que recordar es qué significaba aquello, ¿vale? El teorema de Gauss, ¿sobre qué se definía, sobre qué operaba? Sobre una superficie S cerrada que ocupa un volumen, que encierra un volumen vol. ¿De acuerdo? Mientras que el teorema de Stokes se aplicaba a una superficie abierta, cerrada en la boca por un contorno C, sobre la que apoyaba una superficie abierta S. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y la única forma de razonar con las ecuaciones de Maxwell en formato integral es acordarse que cuando las pongamos, vamos a estarnos refiriendo a este gráfico para las dos primeras y a este gráfico para las dos segundas. ¿Vale? Y no tiene ningún sentido, porque el teorema de Stokes y de Gauss van relacionados por eso de ahí, como vimos el otro día. ¿De acuerdo? ¿Vale? Como las ecuaciones 1 y 2 son muy parecidos, ¿de acuerdo? Esta es un poquito más complicada porque tiene dos términos. Pero si hacemos el teorema de Stokes a esta, pues inmediatamente vamos a saber cómo es a esa, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Si hacemos el teorema de Gauss a esta, vamos a saber inmediatamente cómo se hace para esta de aquí, ¿verdad? Es más sencillo. ¿Vale? Así que en vez de hacérselo a la 1 y la 2, vamos a hacérsela directamente aquí a la 2. ¿Vale? Y ahí vamos a hacérselo a la 3. ¿Vale? Muy bien. Pues, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es coger la ecuación 2, ¿vale? Vamos a empezar con esto de aquí, ¿vale? Vamos a coger la ecuación 2 y vamos a imaginarnos una superficie, ¿vale? Y la integramos sobre una superficie S. Voy a quitar esto de aquí para no equivocar. Estamos aplicando, no estamos aplicando, ¿vale? Estamos aplicando Stokes, ¿vale? Por tanto, cojo la ecuación 2, me imagino una superficie abierta sobre el que apoya un contorno C y simplemente cojo la integral. ¿Vale? Y integro a la superficie S. ¿Vale? ¿Ok? Pero, de momento solamente he integrado, ¿vale? Ahora, con el teorema de Stokes,
¿Cuánto vale el flujo del rotacional de H? ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el flujo del rotacional de H que sale por todos esos elementos diferenciales de superficie? Vale, efectivamente, vale la integral sobre la curva de H. ¿De acuerdo? Vale. Así que esto es la integral sobre el contorno C de H por diferencial de H. ¿Vale? Y ahora esto simplemente separo la integral en dos partes. S de JV diferencial de S más S de ¿vale? Y esta es la ecuación 2 integral. ¿De acuerdo? La ecuación 2, la misma ecuación de antes, en formato integral. Muy bien. ¿Alguien me puede decir qué unidades tiene esto? ¿Esto de aquí qué es? Esto es la corriente. ¿La corriente qué? Siempre que se dice una corriente, que es la corriente que atraviesa una superficie. Esta de aquí es la corriente que atraviesa la superficie S que apoya la curva C. Ojo que S puede ser cualquiera, ¿vale? Sobre el mismo contorno, yo podría tener una S' que fuera así. No sé si me explico. ¿Vale? También me valdría sobre S'. Es la corriente que atraviesa cualquier superficie que apoya el C, incluida la más sencilla de imaginarse en este dibujo, ¿vale? Que esto es C y que S es directamente eso de ahí, también me vale. ¿De acuerdo? Vale, tanto ahí como ahí. ¿Vale? Así que es la corriente al final, de alguna manera, que circula por dentro del contorno. ¿Vale? Lo queréis ver de esa forma. Pero vamos, en general es la corriente que atraviesa cualquier superficie que apoya. Por ejemplo, ¿qué unidades tiene esta? De aquí, esto de aquí, amperio. ¿Vale? Luego todo esto de aquí es amperio. Y esto de aquí es la corriente de cargas que atraviesan la superficie. Como electrones o protones que están atravesando la superficie. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué unidades tiene esto de aquí? Tiene que tener amperio, porque está llamando amperio con amperio, ¿vale? Luego esto es otra corriente, ¿vale? Y esa corriente de ahí se llama corriente de desplazamiento, ¿de acuerdo? Corriente de desplazamiento. Este es el término que metió Maxwell, ¿de acuerdo? Y por eso se llama esta la ley de Ampère generalizada, ¿vale? Si a esto le quitáis eso de ahí, os queda la ley de Ampère, ¿de acuerdo? Os la voy a poner, como a lo mejor la habréis visto por ahí, ¿vale? Vamos a ver. Esto de aquí es lo que se suele llamar la ley de Ampère, haciendo referencia a esta parte. ¿De acuerdo? La corriente de electrones o de fotones. ¿Vale? Cuando le meto esta corriente rara, que es la corriente de desplazamiento, es la que hace que funcionen los condensadores, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pues, en vez de la ley de Ampère, tengo la ley de Ampère generalizada, en la que tengo esta I que había aquí, que es solo corriente de electrones y protones, de cargas que atraviesan, es un flujo de un vector. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Por tanto, esta es una ecuación que tiene unidades de amperios todavía, ¿vale? Estos son amperios. ¿De acuerdo? Fijaros, ¿cuántos amperios por metro circulan aquí durante todos los metros del contorno? Me da los amperios que circula el campo ahí. ¿De acuerdo? Eso es una ecuación que está, como veis, en corriente. Es una ecuación en corriente, ¿vale? Vale.
Y es la que llamamos, ya digo, si el término este se llama la ley de Ampère, con este término la ley de Ampère generalizada. La segunda ecuación de Math. ¿Vale? Vamos a ver con un poquito más de detalle, vamos a ver un poquito más esa corriente de desplazamiento, ¿vale? Corriente de desplazamiento, que es la variación, que es la integral a la superficie, la variación de D respecto de T, diferencial de superficie. ¿Vale? Okay. Bueno, pues si la superficie no está cambiando en el tiempo, me imagino una superficie estática, ¿vale? Puedo sacar el derivada con respecto de T fuera. ¿Vale? ¿Vale? Y a esto de aquí es a lo que se llama el flujo eléctrico. Que por supuesto son coulombes. Y estos son coulombes por segundo, lo cual me da ampere. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que, ¿cómo esta cosa rara que es? Pues es lo mismo que la corriente, lo que pasa es que no tiene partículas. ¿Vale? Y es verdad que necesita una variación con el tiempo para funcionar. ¿Vale? Pero en principio yo me puedo imaginar el flujo este de D, pues simplemente dibujándolo. Igual que aquí antes había dibujado el rotacional de H, que no me hace falta. Vale, pues esto ya lo he contado. Vale. Pues yo me puedo imaginar esa superficie y como ahí hay un cierto D. A ver, espera, ¿no? Que atraviesa esa superficie, ¿vale? El total de ese flujo de ese vector, que no tiene partículas de movimiento ni nada, es un campo. El flujo del campo a través de la superficie es lo que llamo el phi x, ¿vale? Y al final, por supuesto, en vez de sobre la superficie, puedo imaginarlo con el contorno y el flujo de D a través de la espinita esta, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque me da igual la superficie como se apoye, ¿de acuerdo? Así que el flujo de ese vector, ¿vale? Lo que pasa de ese vector por metro cuadrado al final, bueno, la superficie esa, a través de la espira, me hace que el campo H gire también, ¿de acuerdo? Igual que la J. Cuando hay aquí una corriente que pasa por la espira, hay electrones pasando por la espira o protones, hace que el campo H tenga un rotacional. Pues lo mismo cuando pasa el D, ¿de acuerdo? Lo que pasa, la diferencia entre el D y este, es que este tiene una derivada con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Luego no funciona en estática. Si yo solo tengo un campo D que fluye, pero no cambia con el tiempo, eso no funciona, ¿de acuerdo? Así que aquí, simplemente tener en cuenta que esto es la variación con respecto al tiempo del flujo eléctrico, ¿vale? La corriente del desplazamiento. Entonces, para que se produzca esa corriente de desplazamiento y que va a girar el H, ese flujo de D tiene que ir, volver, tiene que variar con el tiempo. ¿De acuerdo? Puede ser un flujo que sea constante, porque entonces si el flujo es constante, esto vale. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de eso? Hasta aquí, ¿está claro dónde se aplica? La ley es esta, ¿vale? Tiene unidades de amperio y me dice que tanto la corriente de electrones o protones que pasa por una espira como el flujo de D o la variación del flujo de D me genera una rotación del campo magnético en la espira. ¿Vale? Muy bien. Pues hombre, ya que hemos hecho esto, digo yo que podremos ver lo mismo para la ecuación 1, ¿no? La 1 integral, ¿no? ¿Qué aspecto va a tener la 1 integral? Pues es esto de aquí, ¿vale?
¿Vale? Y si defino el flujo magnético como la integral a la superficie diferencial de S, pues esto me queda la famosa ley esta, la que está de aquí, ¿vale? Todo el mundo yo creo que reconoce ahí lo que le han contado de la ley de Faraday, ¿de acuerdo? La ley de Faraday. ¿Qué es lo que me dice? Es que si yo tengo un contorno C y una superficie S que apoya en ella, voy a poner la más simple posible, la superficie S, ¿vale? Y yo tengo un campo magnético B que atraviesa la superficie y que cambia con el tiempo, eso me genera una rotación de E a lo largo del diferencial de E. ¿Qué unidades tiene esto? ¿Qué unidades tiene esto de aquí? A ver, ya que se me olvidó poner las unidades. Esto era voltios partido por metro, Pues, una ecuación en voltios. ¿De acuerdo? Vale, la otra gran amperio. Es una ecuación en voltios. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que cuando tengo una variación del flujo magnético con el tiempo que pasa por la espira, me genera un voltaje en la espira, como si tuviera un generador. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, se me había olvidado antes comentar sobre las unidades. ¿Qué unidades tiene el flujo magnético? Pues si esto era un Weber partido por metro cuadrado, pues estos son Weber. ¿Vale? Weber partido por metro cuadrado, esos son Weber. Las unidades del flujo magnético son Weber. ¿De acuerdo? Son los teslas multiplicados por metros cuadrados. Los teslas pasan por la superficie por la que pasa. ¿Vale? Y igual podemos decir con el flujo eléctrico, ¿qué unidades tiene el flujo eléctrico? Así lo dije, ¿no? Coulomb. ¿De acuerdo? Flujo eléctrico, unidades de Coulomb. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? Muy bien. Venga, que nos da tiempo un momentito. Bueno, por los hamsters. Antes de que se me olvide, no lo he subido a la maldita herramienta esa que me vuelve loco que utilizáis tanto el MIP ese, el calendario, el Chima. Tengo que utilizar 2 días y no me acuerdo de los nombres de las herramientas. Pero el viernes no hay clase, ¿vale? Porque tengo una antigua alumna que lee la tesis doctoral y yo soy uno de los codirectores y tengo que ir a ¿vale? Si puedo lo sumo al TIMA, si no, pues ya lo sabes, hay clases, ¿vale? ¿De acuerdo? Más cosas. Las notas de señales, que como hay mucha gente de señales aquí, notas de señales están a punto de caer, ¿vale? Es decir, que me quedan como 10 por corregir y no son tampoco muy halagüeñas, pero bueno, vamos a ver. No creo que todavía no he puesto. Pero vamos, yo creo que para este fin de semana está, ¿vale? Y eso que señales es la fácil. Esto es 1000 veces más complicado. No, a ver, no quiere decir que aprobar la asignatura no es más complicado. Es más fácil aprobar esta asignatura que aprobar esta asignatura. Yo creo que sí. Porque pido menos, porque esto hay forma de meterle mano. A ver, si uno tiene que ser consciente, esto es todo muy complicado, son muchas cosas. Entonces no nos queda como bien la superficie, pero intentar coger todo lo que podáis, porque luego esto os permite, como yo digo, entender el mundo y hacer cosas que funcionen mejor, que es lo que se trata. Y bien, pues venga, después de esta pequeña historia, vamos allá a las ecuaciones de Maxwell en formato integral. Hemos convertido a formato integral la 1 y la 2, que nos han dado lo que se conoce como la ley de Gauss, perdón, la ley de Faraday y la ley de Ampère generalizado. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las ecuaciones, por favor, con las ecuaciones de la divergencia. Y vamos a empezar por esta, que es la más difícil, porque cuando tengamos esta otra es inmediata, ¿vale?
Entonces, simplemente cogemos la ecuación 3 y le aplicamos el teorema de Gauss. Como recordáis, el teorema de Gauss, recordáis que dice que la integral a una superficie cerrada de A por diferencial de S es la integral al volumen de divergencia de A por diferencial de volumen. ¿Vale? Entonces, para eso cogemos la ecuación 3 y la integramos, ¿vale?, en un volumen vol. Me queda la integral al volumen de divergencia de D diferencial de volumen igual a la integral al volumen de V diferencial de volumen, ¿no? Simplemente, de momento no he aplicado el teorema de Gauss, simplemente he integrado la expresión en un volumen cerrado. ¿De acuerdo? Pues integro la ecuación 3 a un volumen cerrado, de momento aquí simplemente he hecho integrar a volumen cerrado, ¿de acuerdo? Y ahora sí que aplico el teorema de Gauss y eso se convierte ¿de acuerdo? Y ahora esta parte de aquí, ¿qué es? ¿Qué es la integral de la densidad de carga volumétrica a lo largo del volumen? Es la cantidad de carga que hay dentro del volumen. Siempre que os digan carga, igual cuando es una corriente, tienes que decir corriente que pasa por qué superficie, cuando digan carga, es carga que está en qué volumen. ¿De acuerdo? Entonces esto sería la carga encerrada dentro del volumen. ¿Vale? Luego lo que me relaciona esto, de alguna manera, ¿vale? Esta es la que se llama la ley de Gauss. Es la ecuación, ¿cuál es? La 3 integral, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Y esta ecuación 3 en formato integral es lo que se conoce como la ley de Gauss. Ojo, que hay diferencia entre el teorema de Gauss, que es este que hemos aplicado aquí, que es genérico para cualquier campo, y la ley de Gauss, que es una ley del electromagnetismo, es la tercera ecuación de Gauss. ¿De acuerdo? Esta es una ley, la llamamos ley para diferenciar el otro es el teorema, ¿vale? La ley de Gauss es una ley del electromagnetismo. Y nos dice que si en un volumen hay una carga encerrada por aquí, porque hay una cierta densidad de carga, pues va a resultar que el D fluye por la superficie. ¿De acuerdo? Puede ser que en algunos sitios entre también, no tiene por qué no entrar, ¿vale? Pero mayoritariamente va a salir más que entrar si hay una carga positiva dentro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esta es la ley de Gauss. ¿Vale? ¿Qué unidades tiene? Pues evidentemente, sabe todo el mundo, ¿no? Coulombios. ¿De acuerdo? Y estos regalos eran coulombios por metro cuadrado, el flujo, la intensidad del flujo eléctrico, ¿vale? La densidad del flujo eléctrico, y esto pues queda. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. Y si aplicamos lo mismo a la ecuación 4, que es esta de aquí, ¿vale? Pues obtenemos la ecuación 4 integral, que es esa, una sin nombre, es la que nos dice que no hay cargas magnéticas, ¿vale? No hay ningún sitio que expulse líneas de campo magnético hacia afuera, ¿vale? Dicho de otra manera, lo que sale de B por un volumen cerrado, ¿vale? Yo tengo un volumen cerrado y me imagino B, de alguna forma, lo que sale por algún lado tiene que entrar por otro en la misma cantidad. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que las líneas de campo son cerradas, ¿vale? Eso es lo que os comentaba el otro día, cuando uno rompe un imán, sigue teniendo dos imanes y nunca consigue separar el polo negativo del positivo. Las líneas son como circulares. Por mucho que intente meterse dónde están las que fluyen, ¿no? Imaginaros que tenéis un imancito, ¿vale? Las líneas de campo son así.
y uno dice, hombre, aquí está fluyendo campo hacia afuera y aquí está entrando. Luego si cojo aquí un trocito, voy a ver que sale flujo magnético. Intenta hacerlo y parte el imán para intentar hacerlo. Pues no. Cuando parte el imán, además se convierte a su vez, ese cachito se convierte en otro imán y siempre estamos en la misma silla, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión? Vale, pues ya tenemos las 4 ecuaciones de Maxwell en formato integral, que son las leyes de Faraday, la personalizada, ley de Gauss y esta de las cargas magnéticas. Bien. Y ahora vamos a ver una de las consecuencias de las leyes de Maxwell. ¿Vale? Pues vamos a coger las ecuaciones de Maxwell, tienen que ser consistentes con los principios físicos generales, ¿no? Entonces vamos a ver que las leyes de Maxwell son efectivamente consistentes con el principio de que la carga ni se crea ni se destruye. ¿De acuerdo? Las cargas, los electrones, los protones, ¿vale? No, se pueden mover, pero no desaparecen hasta que hay una reacción nuclear. ¿Vale? Que no es el caso que estamos hablando. ¿Vale? Por tanto, en principio, cuando hay variaciones de carga en un sitio es porque se mueven, porque la carga no se desintegra. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el principio de la conservación de la carga, no? Principio de conservación de la carga, que es lo mismo que decir la carga ni se crea ni se destruye, ¿no? Se mueve. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir lo siguiente. Suponeros que tenemos aquí nuestro volumen cerrado por una superficie S. ¿Vale? Y suponeros que estáis viendo que en esta superficie S hay por aquí un flujo JV, ¿vale? Las corrientes y las corrientes, o sea, ¿vale? Tiene un efecto que entra por un lado, sale por otro, lo que sea, ¿vale? Y ahora, imaginaros que hacéis la integral a lo largo de la superficie cerrada de JV diferencial de S. ¿Eso qué os da? ¿Qué es eso? Y tiene unidades de amperio, ¿no? Es decir, estos son los coulombios por segundo que salen de la superficie, porque la superficie la hemos definido por definición hacia afuera. Que salen por la superficie. ¿Vale? Es decir, son los coulombios por segundo que salen por la superficie. Dicho de otra manera, esto se puede poner como un diferencial de Q con respecto al tiempo, ¿no? ¿Cuántos variación de coulombios por unidad de tiempo que fluyen? ¿De acuerdo? ¿Vale? Está claro, ¿no? Entonces la pregunta es, si está fluyendo carga hacia afuera y dentro hay carga, ¿cómo va a ser la carga dentro de un cierto instante de tiempo? ¿Vale? Pues si está constantemente saliendo carga y yo miro la carga que hay ahora, la
carga que hay después era más pequeña que la que había al principio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Pero qué quiere decir? Pues que si yo mido la carga que hay en t, un instante de tiempo t, ¿de acuerdo? Y le resto la carga que hay en un tiempo t más diferencial de t, esa variación de carga, los coulombios que han salido entre t y t más delta de t, en ese intervalo de tiempo, son igual a qué? A los amperios que han salido por día de tiempo, ¿no? Esto es delta de t por los amperios que han salido, que es esto de aquí, ¿no? Voy a poner aquí, por la y esa de ahí, ¿no? ¿Vale? Con sentido negativo, porque en este caso son, o sea, si I es hacia afuera, ¿vale? Este número pues va a salir negativo. Hay que ponerle aquí un menos, ¿de acuerdo? Así que la I que sale hacia afuera, que es esta, coulombios por segundo que salen hacia afuera, es igual a menos Q de t menos Q de t más delta t partido delta t. ¿Vale? Y por supuesto, si uno razona con esto en el paso al límite, pues esto es la I igual a menos diferencial de I respecto al tiempo. ¿Correcto? ¿Vale? Esta es la ley de la continuidad de la carga, ¿no? ¿Vale? La corriente que sale es igual a la variación con el tiempo de la carga que hay dentro, con signo negativo. ¿De acuerdo? Pero también es verdad que puedo poner la carga que hay dentro, Q, ¿vale? La puedo poner como la integral al volumen de rho v diferencial de volumen, ¿no? ¿Vale? Luego, poniéndolo en forma de las magnitudes que hemos visto de las fuentes, la ecuación de continuidad de la carga queda algo así como que la variación respecto del tiempo de la integral al volumen de rho v diferencial de volumen es igual a menos lo he puesto aquí, me parece, ¿no? Menos esto es igual a la integral a la superficie de JV diferencial. ¿Vale? Y esto es lo que se conoce como la, ¿vale? JV diferencial de S más la integral al volumen de V diferencial de vol. ¿Qué está aquí? Otra forma de escribirlo de arriba es la ley de la continuidad de la carga. ¿Vale? O sea, cuando sacamos de la intensidad y lo escribimos como la derivada, la fórmula que tenemos no es la de la derivada, pero con el signo cambiado. Sí, por eso le he puesto un menos. Sí, pero tenemos un menos que multiplica a la fórmula por el descambiado. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Este también es la que sale, ¿no? Para la corriente la que sale. Sí, sí. O sea, a ver, si sale corriente, la corriente es positiva, la variación de carga es negativa. Vale. A ver, si la corriente es positiva, la variación de carga tiene que ser negativa. Y lo he escrito mal. Porque ya esto es menos la deriva. Vale. Entonces, ahora está bien. Vale. Gracias por la ayuda con los ejercicios. ¿Vale? ¿Vale? Y esta es la ecuación de la continuidad de la carga en formato integral. ¿Vale? Que nos dice que todo lo que sale en exceso hacia afuera de carga es que disminuye la densidad, la cantidad de carga que hay dentro. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Muy bien. Esta fórmula, que es la ecuación de la conservación de la carga, esta es la fórmula de la conservación de la carga en forma integral.
¿No es cierto? La derivada de la integral de volumen. Ah, la derivada. Derivada respecto de. Derivada respecto de t. Ya. Porque las nubes. Vale. Bien. Esto se puede poner en formato diferencial, ¿sí? Aplicando aquí el famoso teorema de Gauss, que nos permite calcular el flujo de una superficie cerrada a través de la integral de la divergencia. ¿Vale? Entonces, si ponéis esto con el teorema de Gauss, esto queda la integral al volumen de la divergencia de JV, diferencial de volumen, más derivada respecto del tiempo de la integral de volumen de rho v diferencial de volumen igual a 0. ¿No? Simplemente aplicando el teorema de Gauss en esta parte. ¿Vale? Y ahora, si ponéis como es la misma integral de volumen, el mismo volumen, ¿vale? Lo ponéis así, integral al volumen de divergencia de JV más parcial de rho v respecto de t, ¿vale? Diferencial de volumen igual a 0. ¿Vale? Simplemente si pensáis que el volumen no cambia con el tiempo, y el volumen no cambia con el tiempo, esta que hay dentro, ¿vale? Nos queda esto. Y esto, ¿vale? Lo puedo hacer a cualquier volumen que yo quiera, tan pequeño como yo quiera, etcétera, etcétera. Luego, para que esto sea 0, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que lo de dentro sea 0, ¿vale? Porque eso vale para cualquier volumen arbitrario. ¿Vale? Lo cual nos da esta ecuación que es la ley de conservación de la carga en formato diferencial. Es igual que esta, pero en formato diferencial, es más difícil de ver. ¿Vale? En cada punto, si está habiendo una divergencia de J, es porque hay una reducción de la densidad de carga. Es la misma historia. ¿Vale? ¿Vale? Lo que quiere decir que cuando decimos que las fuentes son las cargas y las corrientes, sí, es verdad, son las cargas y las corrientes, pero no son totalmente independientes. Porque cuando yo tengo una corriente, modifico las cargas, porque la carga ni se crea ni se destruye. ¿Vale? Pero bueno, dicho eso, ¿vale? Esta ley de continuidad de la carga, pues bueno, simplemente esto, tal es el principio físico, ya digo, la carga ni se crea ni se destruye. Fijaros, para yo encontrar las ecuaciones de continuidad de la carga integral y diferencial, no he hecho uso de las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? No, ¿verdad? Yo he cogido lo que es la J, lo que es la ρ, la definición, y hemos aplicado que la carga ni se crea ni se destruye. No he aplicado las ecuaciones de Maxwell, ¿vale? Pero si las ecuaciones de Maxwell están bien, las ecuaciones de Maxwell deben contener esta ley, deben ser compatibles con esta ley. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que no ocurría antes de Maxwell. Antes de Maxwell, que es lo que se dio cuenta, las ecuaciones de Maxwell no cumplían este principio. Le decían que podía haber flujo de carga hacia afuera sin que variara la cantidad de carga dentro. ¿De acuerdo? Y eso está mal. Entonces vamos ahora a comprobar, ¿de acuerdo?, que esto sale directamente de las ecuaciones de Maxwell. ¿Vale? ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces recordamos que esta ecuación de aquí en formato integral, ¿vale? Y esta era ¿vale? Esta ecuación en formato integral, ¿vale? Y recordamos también la ecuación 3 en formato integral, ¿de acuerdo? Que nos dice
¿Vale? Ojo, porque esta se aplica a la bolsa y esta se aplica al huevo. ¿De acuerdo? Esta se aplica a la bolsita, ¿vale? Al teorema de Stokes, mientras que esta de aquí se ocupa a una superficie cerrada, ¿vale? Superficie cerrada que ocupa un volumen V, superficie abierta, con una C, ¿vale? Pero, ¿qué pasa en esta ecuación si vamos haciendo cada vez más pequeño el contorno C? Y lo cerramos, ¿vale? Esta ecuación, que vale para cualquier superficie que apoye en un contorno C, podemos llevarlo al límite para un C que sea un punto, ¿de acuerdo? Si hago eso, voy estrangulando, viendo cada vez más pequeñito el agujerito que tengo ahí, ¿vale? Pues llega un momento en que ¿cuánto va a valer esto? 0. Y esta integral de aquí una superficie que va a ser superficie cerrada. Y esto de aquí también, ¿vale? Luego la ley 2 integral aplicada en el límite cuando el contorno este tiende a 0, ¿de acuerdo? Se convierte, esta de aquí, se convierte en que la integral a la superficie cerrada de JV diferencial de S más la parcial respecto a T de la integral a la superficie cerrada de D diferencial de S es igual a 0. Es un caso particular de la ecuación 2 integral para un contorno que se ha hecho 0. ¿Vale? Y ahora cojo esta ecuación y esta de aquí y sustituyo parcial de D con respecto de S por eso de ahí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que de esta ecuación de aquí y de esta de aquí, metiendo parcial de D respecto de S igual a la de V, nos queda que la integral de la superficie cerrada de JV diferencial de S más la parcial con respecto al tiempo de la integral de volumen de rho V diferencial de volumen igual a C. ¿Vale? Que como veis es la misma ecuación de la continuidad de la carga. ¿Vale? Efectivamente, dentro de las ecuaciones de Maxwell está contenida la ecuación de continuidad de la carga. Es compatible con eso. Claro, es que no lo es si quitamos el término de corriente de desplazamiento. Este término de aquí, que es el que metió el señor Maxwell, si lo quitamos, nos cepillamos esto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Nos queda una cosa que no está. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Vale? Esto es la compatibilidad de las ecuaciones de Maxwell con las leyes de continuidad de la carga. ¿Alguna duda? Está mal, pero yo creo que los conceptos, más o menos, espero que hayan quedado claros. Dime. ¿Continuidad de la carga? ¿Se lo pide la carga o...? Lo mismo, continuidad de la carga o... Sí, lo llamamos, es una cuestión de continuidad, ¿sabes? La carga ni siquiera en el estudio, de continuidad de la carga. ¿Cómo la llamamos? ¿Cómo la llamamos? Era los dos. Bueno, es que creo que se llama. Tampoco. Era los dos medios. Yo creo que está bien. Vale. Y ahora vamos a ver dentro de. Estamos viendo las ecuaciones de Maxwell en diferentes aspectos. Es todo muy teórico. Pero ahora vamos a ver la relación de las ecuaciones de Maxwell con la teoría de circuitos. ¿No?
Digo que queda así. Vale. Venga, pues relaciones con la teoría de circuitos. Ya sabéis que teoría de circuitos, cuando no tiene por aquí, voy a ponerlo con resistencias, pero me da igual lo que haga, ¿vale? Lo que sea, ¿no? ¿Vale? Cuando no tiene un circuito, las dos leyes de Kirchhoff es que esto son las V, ¿vale? El sumatorio de V, a ver, por favor, el sumatorio de V a lo largo de una malla de VI vale 0, es decir, que esta tensión más esta tensión más esta tensión más esa tensión valen 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y después la ley de las mallas y después la ley de los nodos, ¿no? Que nos dice que si yo miro aquí, ¿vale? Voy a ponerlas todas mirando para afuera, por ejemplo. ¿Vale? Que si yo miro eso, ese nodo, de ahí, la suma de aquí al nodo, aquí sí vale 0, ¿no? Con las dos leyes de circuito. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde salen estas leyes? Porque estas son leyes de electromagnetismo aplicadas a un caso sencillo, ¿vale? Pues, hombre, pues habrá que buscarlas en la ley número 2, que eran amperios, y la ley número 1, que eran voltios, las integrales, ¿vale? Entonces, pues, si queréis vuelvo a ponerlo. ¿Vale? Las dos se aplican sobre una superficie abierta, ¿vale? Voy a poner aquí contorno G, superficie S, ¿vale? Y la primera es esta de aquí. ¿Vale? Ley de Faraday, ¿vale? Y la otra, la ley de Ampère generalizada. Queda esto de aquí. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, pues esta yo creo que es bastante clara. Si tenemos una situación en que la variación con el tiempo es lenta, es decir, campos que varían lentamente con el tiempo, ¿vale? Lentamente con el tiempo, ¿qué significa? Pues a lo mejor la red eléctrica varía 50 Hz, 50 segundos, dependiendo de cómo sea la situación, eso puede ser lentamente variable. Pues para situaciones en las que sea lentamente variable con el tiempo, esto de aquí se puede despreciar. ¿Vale? Es decir, estamos en estática. ¿Vale?
o en cuasi estático. ¿De acuerdo? O dicho de otra manera, si yo me imagino mi contorno C, en el que estoy haciendo esto, y mi superficie S que está por aquí en medio, el flujo ese que hay de B a través de la superficie es pequeño o su variación es pequeña. Su variación es pequeña. La variación puede ser pequeña porque B sea muy pequeño o porque sea muy lento con el tiempo. ¿De acuerdo? En general, cuando este término se puede despreciar, digo, por ejemplo, cuando es muy baja frecuencia, variaciones lentas con el tiempo, pues lo que nos queda es que la integral a lo largo de una curva cerrada de E por diferencial de L vale C. ¿Pero qué es E por diferencial de L? Son los voltios, ¿no? Entonces, si yo tengo en vez de una cosa como esta, tengo una cosa cuadrada, el E diferencial de L a lo largo de esto es el voltaje que hay aquí, el E diferencial de L es el voltaje que hay ahí, este es el 3 y este es el 4, ¿vale? Y eso que quiere decir que la integral de E diferencial de L a cualquier malla cerrada vale 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que es la suma de tensiones a lo largo de la malla vale 0. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Eso le pasa a esta malla o le pasa a cualquier otra, porque cualquier cacharro cerrado que me invente va a funcionar. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Luego, la primera ley de Kirchhoff esta sale directamente de la ley de Faraday en el caso casi estático. ¿De acuerdo? Y ahora la ley de los nodos. ¿Vale? Pues ahora, simplemente, yo digo, cojo esta misma superficie de aquí, la aplicaba a esto, voy a quitar esto porque esta ya la hemos tal. ¿Vale? Es esta de aquí que me dice que la circulación de H a lo largo de esto es la suma, voy a ponerlo con dos superficies, voy a poner las superficies si queréis, bueno, ¿vale? Es la suma de lo que fluye la J por ahí y la variación de D respecto del tiempo, ¿no? La suma de las dos cosas. ¿Sí? Flujo puede ser de electrones o de corriente física o de corriente de desplazamiento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con estos dos términos que hay. Fijaros que en este término de aquí, esto es la corriente total que atraviesa la superficie y es el flujo eléctrico total que atraviesa la superficie. ¿Vale? Y ahora dices, vale, pues voy a aplicar esto al caso de que C tiende a 0. Y en el caso de que C tiende a 0, pues se convierte en una superficie cerrada. También vale. ¿De acuerdo? Y entonces, para el caso de la superficie cerrada, tengo lo que tenía antes. I más diferencial de flujo eléctrico respecto de T. El flujo eléctrico es esto, acordado, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo puedo, es cuasi estático, que casi no tengo flujo de D con respecto del tiempo, porque la variación es lenta? De los dos términos que están saliendo de aquí, en esta ecuación hay una parte que son las JV que fluyen y hay otra parte de la variación de D respecto del tiempo que fluye. ¿Vale? Cuando la parte naranja esta es pequeña, esta parte naranja la puedo quitar. ¿Por qué? Porque casi no sale campo D, no hay variación de campo D a lo largo de la superficie. Y en este caso, ¿qué me queda? Que la corriente total que sale de un volumen cerrado vale 0. ¿De acuerdo? Pues es justamente la ley de los nodos. ¿De acuerdo? Pero aquí tengo mi volumen, tengo 3 cables que están entrando, ¿vale? Y lógicamente la corriente que entra por ahí, por todos los nodos, pues tiene que ser igual a la que entra a la que sale. ¿De acuerdo? La suma de corrientes que entra vale que la suma de corrientes que sale. ¿De acuerdo? ¿Vale? Okay, así que la ley de los nodos sale directamente de la ecuación de Ampère en el caso en el que pueda quitar ese trocito de ahí, que es el que no había hasta más. ¿Vale? ¿Alguna cuestión? ¿Está siendo muy duro? Sí.
A mí tampoco es fácil, ¿eh? Acabo reventado después de las clases. ¿Vosotros sabéis cuántas clases tenéis al día? 5. ¿Unos 4 horas? 6 horas. Bueno, pensad que después de eso viene un intervalo en la que te pagan mucho por trabajar poco. Venga, pues no nos va a dar tiempo ya a ver mucho más, porque está siendo bastante intenso. Pero ya que estamos con las ecuaciones de Maxwell, pues vamos a poner las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. ¿Vale? Seguimos dentro del mismo punto de ver las ecuaciones de Maxwell. ¿Vale? Entonces vamos a dar una vueltita a las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Porque son las que habitualmente se resuelven en propagación de onda, ¿vale? Y son más sencillitas de trabajar. La idea es muy sencilla. Son las mismas ecuaciones de Maxwell, ¿vale? Las 4 ecuaciones que están ahí, ¿vale? En las que ya sabéis que todos los campos, voy a coger el E, por ejemplo, pero todos los campos, ¿vale? Todas las magnitudes que aparecen aquí, todas dependen de R y de T, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer, esto sonará de señales, pues es decir, voy a coger y voy a escribir esto como un fasor complejo que depende de R exclusivamente, pero no de T, por E elevado a J omega T. Ahora, la verdad, no me acuerdo si en el libro le ponen E elevado a más J omega T o E elevado a menos J omega T. Ojo con eso, los ingenieros tenemos a poner esto, pero los físicos tienden a poner lo contrario. Y es un follón porque el eje de tiempos cambia de orden, cambia de D a menos T y se confunde un poco, ¿vale? Vamos, que eso es una fuente de lío. Pero vamos, voy a utilizar la que utilizamos los ingenieros. No sé si es la que os vais a encontrar en el libro, porque yo no utilizo prácticamente las ecuaciones de la frecuencia. Alejandro las utilizará y os las pondré otra vez, ¿vale? Puede haber una discrepancia de signos por eso. ¿Vale? Bueno, como las ecuaciones estas son todas lineales, ¿de acuerdo? Pero son lineales, pues hacer esto no tiene ninguna pérdida de generalidad, porque cualquier vector en el tiempo lo puedo descomponer como una proposición de Fourier, ¿de acuerdo? Estoy suponiendo una oscilación armónica, es decir, en todas partes, en cualquier punto, las variaciones son de tipo sinusoidal, ¿de acuerdo? Vale, esto que os voy a decir, si os estoy aparizando un cuatrimestre entero con este rollo, ¿vale? Esto es una magnitud compleja y este es el fasor. Por supuesto, a todo esto, ¿vale? Tendríamos que sacarle la parte real, ¿vale? Pero no se la voy a sacar de momento, voy a suponer que tenemos ese tipo de solución. ¿Vale? Luego tendré que sacar la parte real, ¿vale? Entonces, si uno hace esto de aquí, pues la variación de cualquier magnitud, estoy poniendo el campo E, pero podría poner el D, el B, cualquiera. La variación con respecto al tiempo, pues pasa a ser ECDR que sale fuera por la variación elevado a J omega T con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Insisto, cuidado con el signo, ¿vale? Lo voy a poner con los dos. Porque como no sé cuál es el que se usa habitualmente, porque no me acuerdo ahora, lo pongo con el otro, ¿vale? Entonces, bueno, esto justamente es más menos J omega, ¿vale? El más menos aquí significa que uno o el otro, el que ponga el libro, ¿vale? El que os haga dejar, ¿de acuerdo? Por SDR con L elevado a J omega T. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que derivar en el tiempo en la frecuencia es
multiplicar por j omega, o por menos j omega, dependiendo de lo que haya hecho el cambio, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, fijaros que aquí lo que he dicho es que el operador variar respecto al tiempo se convierte en multiplicar o por j omega o por menos j omega, dependiendo del convenio que haya cogido. ¿Vale? Bueno, pues eso ya está. Se sustituye eso en las ecuaciones y ya está. Y quedan ecuaciones que solo son en R. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que esto queda de G igual a J omega B de H igual a J volumétrica. Ojo no confundir este J, que es la unidad imaginaria, con el J volumétrico, ¿vale? Más J, perdón. Sería menos más y este más menos. J omega D. Vale. Y ya está. La misma. ¿Vale? Vamos a aclarar el signo, porque después creo que cuando comento los materiales, vamos a hablar algo del signo. Pero bueno, si no, ya digo lo que diga esto, ¿vale? Y estas ecuaciones pues, son más sencillas, porque, bueno, esto de aquí es el E complejo, ¿vale? Todo esto. Complejo. Y aquí esto parece lo mismo, sería el complejo, ¿vale? Y este también. ¿Vale? Hasta la magnitud completa, hay que dejarlo todo, ¿vale? Y ahí lo que utilizo no sería tampoco multiplicar el debajo de que la parte real de es lo mismo que hemos visto sería el sí. ¿Cómo? Con el signo negativo. Esta de aquí, la de arriba. Vale, o sea que si pones el más ahí, sale un menos, pero está bien, ¿no? He puesto menos más y aquí más menos. Bueno, vamos a ver, os lo voy a poner. Vamos a coger el convenio menos, si queréis. Convenio menos en amarillo. ¿Vale? Convenio menos. Convenio menos es aquí. No, nada. Esto es lo que me decía, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Vale? Y aquí. Más. ¿Cómo? Multiplicado por más menos. ¿Qué más hay? Este era el menos, el menos, el menos y el menos el más. Porque decía ella, menos, puede que verdad que los signos me matan, menos. Vale, que menos y menos es más. Bueno, pero eso es lo que se queda abajo, ¿no? Más o menos, más. Cuando cambia el significado. A ver, ¿quién no está contento con esto? Voy a dar un lío. Bueno, pues si tú dices que va a ser así, de verdad, hace un momento en que ya ni veo la vista. Es así, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Me has confundido? De hecho, te he creído y me has confundido. Una vez que lo hago. ¿Vale? Bueno, pues estas son las ecuaciones de Bauman en teoría de las personas. ¿Vale? Entonces diréis, ¿qué ventaja tiene esto? ¿Vale? ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que la cosa, en vez de tener 4 dimensiones, tiene 3 dimensiones, lo cual es notable, ¿vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, recordemos que aquí, en este, ya es un FC de la primera ventaja, ¿no? No depende del tiempo, ¿vale? Lo va a quitar una dimensión que es una barbaridad de simplificación, ¿vale? Y después tiene otra ventaja que vamos a ver cuando veamos los medios, ¿de acuerdo? Y es que cuando veamos las ecuaciones de los medios más adelante, ¿vale? Ecuaciones
de los medios, pues veréis que en el dominio T aparece una convolución, ¿vale? Mientras que en el dominio omega un producto. Y lo que nos faltaba aquí es tener encima de todo este folio convoluciones por ahí, ¿vale? Así que el dominio de la frecuencia es como os vais a encontrar más habitualmente las ecuaciones, ¿vale? Y el dominio de la frecuencia es en vez de cambiar la derivada respecto al t por j omega o menos j omega y x. ¿Vale? ¿Una cuestión? Acordaros, viernes libre, si alguien quiere ver la tesis doctoral de biosensores fotónicos, que quiere decir cómo utilizar el campo electromagnético para sensar enfermedades.